Estamos aquí con la doctora Cristina Bertrán, que se encuentra ahora mismo residiendo en China y es doctora especializada en estudios del I Ching y todo lo que es la cultura china. Cristina, es un honor para nosotros tenerte de nuevo aquí en el canal. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, como siempre, por invitarme a tus programas. Pues muy bien, aquí estamos y en China otra vez. Ya estuve antes, pero ahora ya he vuelto. Que bueno, pues merece un programa, ¿no? El encontrarte justamente en China para hablar del I Ching. Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos aquí ahora? Bueno, hay muchos proyectos. El más importante es el relacionado con el I Ching, porque también fue cuando estuve, porque en el doctorado que tengo es en el I Ching, cuando estuve antes 7 años estuve en Shanghái, ahora estoy en Shanghái otra vez. Y ahora lo que voy a hacer es publicar los libros aquí en papel, en chino, en inglés y en español, y entonces ya empezar otra vez a volver a darlos en las universidades, conferencias y cursos y muchas cosas. ¿Vas a estar visitando diferentes universidades en China para hablar del I Ching? Sí, claro, cuando estuve yo hace 7 años, estuve en las universidades en Yatón, en Shanghai University, en Fudan, en las universidades más grandes de Shanghái. Y lo más importante también es que en China hay un centro especializado en estudios del I Ching, que está en la Universidad de Shandong. Shandong University se llama el Centro de Estudios del I Ching. Y el subdirector del Centro de Estudios del I Ching fue el que tradujo mi libro del I Ching al chino, porque lo publicaron aquí por primera vez en chino. Y este señor me ha invitado varias veces a dar allí conferencias para los que están haciendo el máster en I Ching. Es un centro que hace licenciatura en I Ching, máster en I Ching y doctorado en I Ching. O sea, es el centro de China especializado de todo del I Ching. Y eso está en la Universidad de Shandong. Y ahora cuando ya tenga el libro en papel ya voy a ir allí también a dar charlas. Escúchame, Cristina, esto que nos comentas acerca del I Ching, ¿en qué medida tú crees que está presente en la sociedad china? Porque tú me estás hablando ahora mismo de que hay una formación que sería como un máster en I Ching. Coméntanos cuál es la visión de ciudadano medio y qué tipo de personas están interesadas en el libro del I Ching. Pues mira, cuando yo vine a China en el 2000, no sé qué año fue, creo que en el 2008, que hice mi compañía, yo tengo una compañía registrada aquí en China, pues me extrañó mucho que nadie conociera el I Ching. Fue como un choque para mí, ¿no? Me quedé en choque total. Entonces, hay dos partes aquí. Una parte es la académica. La académica, los profesores, todos los profesores de universidades, todos por supuesto conocen el I Ching. Y hay muchos profesores en muchas universidades que dan clases del I Ching. Pero a nivel del ciudadano medio, casi nadie, bueno, no puedo decir casi nadie porque son 1.400 millones, ¿no? Pero apenas se conoce el I Ching. ¿Y por qué no se conoce el I Ching? Por dos razones súper importantes. Yo me dediqué a investigar porque aquello me resultaba muy extraño, ¿no? Y primero, cuando preguntas a la gente y por el I Ching dicen, ay, no, 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 es que es un libro muy oscuro, muy de filosofía, no, 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 nosotros no lo podemos entender. Vale, esa es la primera razón. La segunda razón es que ellos consideran un libro supersticioso. ¿Por qué? Porque lo consideran un libro de adivinación y los adivinos no entran en parte de lo que son la filosofía o la sabiduría. Yo lo llamaría más sabiduría china, que es el confucianismo, taoísmo y budismo zen. Entonces, por esas dos cosas no lo entienden. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo le presenté el libro mío a una editorial de Shanghái y les gustó tanto porque tenía cuadros, porque soy pintora, les gustó tanto que en 2 meses ya me lo habían publicado. Y ellos lo publicaron en inglés y en chino. A partir de ese libro, pues ya como empezaron a comprender el I Ching de una manera muy sencilla, porque lo explico de una manera sencilla y además relacionada con los cuadros. Entonces ya pues les gustó tantísimo que ya me empezaron a invitar de todas las universidades, de centros de estudio, de todo tipo de cosas. Y ya entonces ya era pues charlas continuas y conferencias y de todo. Inclusive los alumnos de arte también de la Universidad de Fudan pues les gustó mucho por los cuadros. Entonces, al explicarlo con los cuadros, lo hacía muy fácil de entender. Entonces, los chinos pensaron que aquello era muy fácil. Y entonces ya, claro, fue una cosa tremenda, fantástica, vamos.
O sea que tú dices que la población en general lo considera algo de superstición. La Sí, gente académica sí la tiene en cuenta, entiendo como libro sapiencial, ¿verdad que sí? sí, sí, Y sí, a sí. partir de aquí, esta gente que está interesada en formarse en el I Ching es gente que quiere adquirir conocimiento, ¿verdad? Sí, claro, sí, a ellos les interesa muchísimo. Ellos saben, conocen el libro, es como si nosotros decimos la Biblia, lo conocen, pero no lo saben ni saben realmente lo que dice y porque piensan que es un libro muy oscuro. De hecho, en una de las conferencias que hice, una de las que estaba allí me dice, bueno, el I Ching está inspirado en el taoísmo, ¿verdad? Porque el taoísmo y el confucianismo sí lo conocen. Y le dije yo, bueno, será al revés. Dice, no, no, ¿cómo al revés? Está inspirado en... Digo, hombre, vamos a ver, el taoísmo es del 500 antes de Cristo y el I Ching es del 2800 antes de Cristo. Me parece que tiene un poquito más de antigüedad. Entonces, todo lo que hay en China, lo curioso, que es lo interesante de esto, es que todo lo que existe en China, todo tiene su origen en el I Ching. Todo, absolutamente todo. Todas las artes marciales, el taoísmo, el confucianismo, el budismo zen, absolutamente todo. De tal forma que si hablamos del yin y el yang, que todo el mundo conoce, ¿no? Empezó en el I Ching. Entonces, claro, cuando ellos se dan cuenta de que toda esa sabiduría que tienen ha empezado en ese libro y que ese libro lo entienden, pues entonces ya es impresionante. ¿Y qué cantidad de gente hay aproximadamente estudiando a día de hoy I Ching en China? Pues mira, ¿en dónde? En las universidades. Sí. Pues cuando yo vine no había prácticamente nadie, pero ahora ya se está poniendo cada vez más, cada vez lo están entendiendo más, cada vez están recuperando sus raíces y ahora me han dicho que ya en la Universidad de Fudan, en la Universidad de Yatón hay dos cursos ya especiales de Lichín, lo cual me alegro mucho, claro, y en otras universidades. Entonces ahora están empezando realmente a darle importancia. En un, en un, en una, en un esto es internacional, una reunión internacional que hubo de medicina tradicional china, que Ujú. me invitaron, porque siempre la parte de Lichín siempre me invitan a mí, y a congresos internacionales sobre taoísmo o lo que sea, ¿no? Y me invitaron a mí y yo era la única que hablaba de Lichín. Pero uno de los médicos que estaba allí, el siguiente, que fue el siguiente ponente, dijo en las universidades de medicina tradicional china debería ser obligatorio el estudio del I Ching y que sin el I Ching un médico no podría ser realmente un buen médico de medicina tradicional china. Entonces ahora ya ha habido un resurgimiento de esto y ahora me han dicho que ya hay varias universidades que ya están dando cursos de I Ching. Ajá. Bueno, se está extendiendo, ¿no? El deseo de aprender acerca del I Ching. Sí, Mira, sí, Cristina, sí, a mí lo mucho. que me llama la atención del I Ching, entre otras muchas cosas, es el tema de los trigramas originales que confeccionan de partida el I Ching o incluso la primera línea, la Yin y Yang, ¿no? Y conforme al paso del tiempo, el I Ching va evolucionando y va adquiriendo un nuevo carácter, sobre todo por acumulación, ¿no? Por asimilación de conocimientos. A día de hoy Sí, me consta que estás trabajando en varios libros. sí, Explícanos varios. Sí. brevemente tu evolución desde el primero de ellos hasta a día de hoy. Bueno, lo primero fue la tesis doctoral. Entonces, la tesis doctoral no la va a leer nadie porque tiene 900 hojas. Entonces, obviamente, no la. Entonces, lo que yo decidí es resumir la tesis doctoral en un libro de divulgación que todo el mundo pudiera leer. Lo resumí una primera vez y era demasiado largo. Lo resumí una segunda vez y era demasiado largo. Lo resumí una tercera vez y a la tercera va la vencida y ya era un libro que ya se podía leer muy fácilmente. Tiene 70 hojas. Y entonces lo hice y toda la simbología de los paisajes, porque cada hexagrama empieza con un paisaje, esa simbología la reflejé, la plasmé en un cuadro. Entonces hice el libro con la sabiduría del capítulo y con el cuadro. Ese fue el primer libro. Lo llamo Sabiduría Milenaria para los Tiempos Modernos. Ese fue el que me publicaron aquí en China, en chino y en inglés. Pero yo lo tengo en español, en chino y en inglés. Bueno, ese fue el primer libro. Después del primer libro me di cuenta de lo siguiente. El I Ching, los hexagramas, te están hablando de las situaciones en las que nos encontramos en la vida. Es una guía para la vida, pero es una guía para la vida exterior, para las situaciones. Cuando tú estás colocado en una situación, ¿qué debes hacer de acuerdo con una serie de sabiduría? Pero ahora pasa una cosa muy interesante. Eso es para la situación externa, pero ¿qué pasa con conocernos a nosotros mismos? Ese fue el segundo libro.
el conocimiento interior, que fue cuando hice el nonagrama. Desarrollé un nuevo símbolo, no símbolo, signo, que es el nonagrama, que en vez de tener 6 líneas como el trigrama, le introduje en medio la línea del hombre, las 3 líneas, el trigrama del hombre. Entonces conseguí el nonagrama. ¿Pero qué pasó con el nonagrama? Una cosa muy curiosa, que no lo podía hacer. No lo podía hacer porque había un defecto de origen en el I Ching. Esto es un poco confuso, pero no. El I Ching que yo hice la tesis doctoral es el del libro de Wilhelm, porque era el único que existía cuando yo hice la tesis doctoral. Y cuando yo me puse a hacer el nonagrama y tenía que ascender la sabiduría paso a paso, el conocimiento, me di cuenta que no lo podía hacer con el libro ese. ¿Y por qué no lo podía hacer? Porque el orden no es el orden primitivo del I Ching. Y ahí ya empezó el problema. Con ese libro, con el nonagrama, fue cuando ya me tuve que estudiar la matemática binaria. Ahí empezó la cuestión de la matemática binaria. Y entonces tuve que contactar una doctora en matemáticas que me estuvo explicando toda la matemática binaria. Entonces ahí ya comprendí una serie de cosas. Pero me quedaba otro punto por comprender, es que esto va por pasos. Y era por qué algunos números del I Ching no entraban dentro de la matemática binaria. Entonces encontré la matemática vorticial. La matemática vorticial estudia solo 3 números, el 3, el 6 y el 9, que son los que Nikola Tesla dice, si conocieras el significado del 369, poseerías la llave del universo. Eso es lo que es una frase de Nikola Tesla. Si conocieras el significado del 3, el 6, la magnificencia, él lo llama la magnificencia del 3, del 6 y del 9, poseerías la llave del universo. Entonces, cuando yo conseguí comprender la matemática binaria de Lichín y cuando conseguí comprender la matemática vorticial, ahí ya encajó todo. Es como un puzzle, ¿no? Ya encajó todo. Y al encajar todo, ya pude hacer el nonagrama y después del nonagrama, ahora el tercer libro es el Lichín binario y vorticial, que ya me he dedicado un poco a ordenarlo según ese sistema y a hacer todos los cambios y combinaciones según ese sistema. Vale, muy bien. Entonces, en breve vas a publicar un libro en inglés y en chino. Bueno, publicarlo en papel, dices. Sí, No. Bueno, aquí en China lo voy a publicar en chino primero y luego ya pero mira, como estoy en tantos países, yo no puedo estar publicando libros en unos países porque luego estoy en otro país y entonces es muy complicado, ¿sabes? En España el único libro que es este que tengo aquí, no sé si lo ves. sí, Ah, sí, 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 así. sí. Este. Este es el único libro que tengo en papel, el único. Bien. Los demás, y es el primero, bueno, es el primero, es el de I Ching, se llama Sabiduría Milenaria para los Tiempos Modernos. Este se Ujú. puede conseguir en España, bueno, y en todo el mundo, porque lo de allí de España lo pueden enviar a todo el mundo. Estados Unidos, Europa, lo he mandado hasta Australia, a todos los sitios se puede mandar. Y es el único que tengo en papel. Los otros todavía no los tengo, los voy a publicar aquí todos, pero claro, tiene que ser un sitio donde yo esté aquí y los pueda publicar en papel. Claro. Muy bien, pues este libro yo lo tengo en formato PDF. ¿Todavía lo sigues comercializando en formato PDF? No, no, en PDF ya los he retirado. Ahora está, pero en papel. Sí, en España sí está este libro. Este es el primero que es como el resumen de la tesis, el que yo te explicaba con los cuadros, que tiene cuadros de cada capítulo. Cada capítulo tiene la sabiduría del capítulo del hesagrama y luego el cuadro, Muy que bien, son todos, pues son, este libro, vamos a hablar un ratito acerca de este porque haremos unas nuevas entrevistas en las cuales desarrollaremos cada uno de tus libros. Y en este caso, este es un libro que es adaptado a través de lo que decías antes, ¿no? De la tesis doctoral, se resume y sí, se hace con una lectura muy amena para cualquier persona que sí, tenga curiosidad por iniciarse en la lectura del I Ching. Por lo tanto, sí. no tiene ninguna dificultad. Y entonces yo trabajo para determinar cuál es el hexagrama correspondiente a través de la tirada de monedas, pero en tu caso no. Háblanos acerca de la forma de consultar el I Ching. Bueno, mira, la cuestión de la sabiduría se puede obtener de muchas maneras, pero mi idea es que la gente las consiga de una manera activa, que ellos mismos se busquen la respuesta, porque la respuesta la tenemos nosotros, lo que pasa es que no la sabemos ver.
Entonces, lo que yo he hecho para conseguir esto, para conseguir ese resumen, este resumen tan pequeño, que son 3 párrafos, son todo, siempre 3 párrafos, ¿ves? 3 párrafos. Ujú. Bueno, pues para conseguir este resumen, que sería la esencia de la esencia de la esencia, lo que yo he hecho es todas las transformaciones previas del hesagrama. Los hesagramas en espejo, los hesagramas dobles, arriba y abajo, abajo y arriba, líneas, o sea, todo, todas las, que eso lo tengo en diapositivas, un día lo podemos mirar, ¿no? Ver todo. Y he llegado a una conclusión esencial, a la esencia, como digamos, del hesagrama. Y esa es la que he puesto en cada capítulo. Entonces, para que la gente lo pueda consultar, aquí debajo del hesagrama hay como ¿cómo se diría? Un resumen que, por ejemplo, dice, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el agua, ¿no? Dice, cuando estés rodeado de dificultades, adopta el camino de menor resistencia. Esto es una clave para saber qué capítulo tienes tú, o sea, es como que tú mismo te busques el capítulo, lo cual yo pienso que es muy bueno porque tú haces un esfuerzo. Primero, piensa sobre tu situación. Segundo, haces el esfuerzo de encontrar cuál es lo más adecuado para tu situación. El I Ching te lo dice, por ejemplo, hay un capítulo que dice, si vas a ir a una tierra extranjera, pues si vas a ir a una tierra extranjera lo lees. Te dice otro, si estás agotado, pues lees ese capítulo. Te dice otro, si tienes mucha energía y quieres hacer un proyecto muy interesante o lo que sea, ¿no? Pues lees ese. Entonces tú te vas buscando el capítulo que se adapte a tu situación y lo lees. Ujú. Entonces, pues te sirve como guía para ese momento. Tú tienes que hacer un esfuerzo y eso a mí me resulta muy positivo porque para conocerte a ti mismo, pues es un esfuerzo que siempre te va a resultar bueno. Claro. Y además que la propia lectura lo que hace es colocarte en una situación de observación sobre uno mismo. Es decir, estableces un Exacto, diálogo contigo mismo, que es la parte más exacto. importante, ¿verdad? Claro. Bueno, el segundo, la transformación interior, lo que hago yo en ese libro es hacer los nonagramas y empezar a estudiar cada nonagrama. Y después de eso, pues entonces ya te conoces, porque ya es una cosa que te estás relacionando contigo mismo, no con tu Ya. situación. Estás Ujú. estudiando tus situaciones. Y después de eso, pues ya es un ejercicio muy interesante. Eso también se puede hacer algún día un estudio del nonagrama. La semana que viene haremos una nueva entrevista, así corta, y hablaremos del nonagrama, porque creo que es muy interesante, ¿no? El hecho de cómo tú diferencias claramente, ¿no? Una parte es el entorno y otra parte es Sí, lo que es el interior de cada una de las personas, ¿no? Entonces, aquellas personas que deseen hacer algún comentario, alguna pregunta a Cristina, que tengan interés por el libro, que aquellos que ya la han consultado, que le han leído el propio libro de Cristina y quieran hacer preguntas sobre ella, lo pueden hacer aquí en los comentarios del vídeo. Y la semana que viene hablaremos del nonagrama. Cristina, ¿te parece bien? sí, sí, perfecto, muy bien. Genial. Pues hacemos pausa aquí y será más que pausa, punto y seguido la semana que viene nos volveremos a ver y hablaremos del nonagrama propiamente. Sí, cualquier pregunta que tengan, bueno, si no es del nonagrama del principio o lo que sea, pues cualquier pregunta, pues nada, será bienvenida, sí. Pues muchas gracias, Cristina. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo Vale, para gracias a todos. ti. Os esperamos a todos. Bueno, hasta luego.